Niños y niñas del segundo grado, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una preciosa noche y hayan levantado con todas las ganas para trabajar. Hoy día, en el primer bloque, vamos a trabajar el área de razonamiento verbal y vamos a hacer un nuevo tema, lo que son los hiperónimos y los hipónimos. ¿Ya? Préstenme mucha atención a la explicación, por favor. Todos atentos. Bueno, niños, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Hoy, en el área de razonamiento verbal, vamos a aprender un tema muy bonito y muy divertido. Quiero que me presten mucha atención, por favor. Hoy vamos a aprender lo que son los hiperónimos e hipónimos. ¿Qué serán cada uno de ellos? Pues a continuación les voy a explicar. Ahí les estoy presentando un organizador. Ya, solamente son algunas palabras. Dice, en el primero dice hiperónimo y al costado nos está señalando la palabra animal. Eso quiere decir que hablar de hiperónimo es hablar de grupos grandes. En este caso estamos hablando de animales. Hablar de animales pues es un concepto grande y amplio, porque dentro de animales tenemos, por ejemplo, al perro, al gato, a la llama, al caballo y a la vaca, y así muchos más animales. ¿Ya? Cuando hablo de hiperónimos, hablo de grupos grandes, de conceptos grandes. No solamente puede ser de animales, también si hablo de frutas. Dentro de frutas hay un conjunto y un montón de frutas, ¿no es cierto? Si hablo, por ejemplo, dentro de, ¿qué puedo decir? De prendas de vestir, por ejemplo. Dentro de prendas de vestir también hay otros grupos más pequeños, ¿no? Conceptos más pequeños también. Entonces, hiperónimo es la palabra animal. Debajo tenemos otra palabra que dice hipónimos. Lo contrario de hiperónimos, los hipónimos tienen conceptos y conjuntos más pequeños. Por ejemplo, ¿no? Ahí nos está señalando la palabra perro, gato, llama, caballo y vaca. Son grupos pequeños y tienen conceptos más pequeños. Si yo agrupo a todititos, al gato, al perro, a la llama, al caballo y a la vaca, formaré un hiperónimo. Pero si hablo de cada uno de ellos en particular, formaré o será un hipónimo. Ya, chicos, entonces, hablar de hiperónimo es algo grande, concepto más grande y amplio. Y hablar de hipónimo es hablar de algo más pequeño y de conceptos mucho más pequeños. Vamos a continuar. Ahora les voy a presentar el concepto de las palabras hiperónimas, ¿ya? Para que me entiendan mucho mejor lo que anteriormente les dije. Dice, las palabras o los hipónimos son aquellas palabras de significado amplio que incluyen a otros de significado más pequeños. Los hiperónimos son los términos que por tener un significado más amplio, incluye a otros más específicos. Por ejemplo, ¿ya? Cuando yo hablo de aves, hablo de un conjunto amplio, de un conjunto grande, porque hay una variedad de aves, ¿no? Con una sola palabra menciono un conjunto bastante grande, ¿ya? Porque dentro de las aves van a estar los hipónimos, que son, por ejemplo, los loros, los pericos, las palomas, ¿ya? Luego tenemos árboles, también es una palabra hiperónima. ¿Por qué son palabras hiperónimas? ¿Por qué? Porque árbol igual, ¿no? Árbol es un conjunto de muchas variedades de árboles. Hablar de árbol, hablo de un conjunto inmenso. Dentro de la palabra árbol tenemos los hipónimos, que son, por ejemplo, el eucalipto, el ciprés, ¿ya? Siguiente ejemplo. Dice peces. Cuando hablo de peces me imagino el mar, ¿no? El mar es inmenso y está lleno de peces, ¿ya? Peces viene a ser hiperónimo. ¿Por qué? Porque es un conjunto amplio, es un concepto más grande, ¿no es cierto? Pero si ya quiero hablar de hipónimos, hablaré, por ejemplo, de merluza, jurel, bonito, que son clases de peces, ¿ok? El siguiente ejemplo dice frutas. Cuando hablo de frutas, igual, hablo de concepto grande. Cuando me imagino, ¿no? Frutas, un montón, ya sé clasificarlos. Pero si yo quiero sacar el hiperónimo y poner hipónimos, diré, ¿no? Papaya, melón, naranja, que son grupos más
pequeños. Entonces, mis niños, las palabras hiperónimas tienen un significado amplio, o sea, grande, que con una sola palabra puedo tener idea de algo mucho y mucho más grande. ¿Ok, pequeños? Ahora vamos a ver unos ejemplos de palabras hiperónimas, ¿ya? Siempre los hiperónimos y los hipónimos van a ir de la mano, ¿ya? Porque un conjunto de hipónimos forman hiperónimos. Por ejemplo, ahí el primer ejemplo me dice cereales, ¿no? Hablar de cereales. Hablaré del trigo, de la avena, del arroz, del maíz, del centeno y de la cebada. Son grupo de cereales. Ahora, hipónimos viene a ser cada uno de ellos. Trigo, por ejemplo, es un hipónimo. ¿Por qué? Porque hay variedad también de trigos, ¿no es cierto? Siguiente ejemplo, lo que les decía anteriormente, ¿no? Dice ahí la palabra hiperónima es árbol o árboles. Ya, hablar de árboles de igual modo, no es hablar de un concepto bastante grande, ¿no? Y ahí tenemos las clases de árboles: lapacho, quebracho, palo santo, trébol y colorado. Son una variedad de árboles que de repente nosotros no conocemos, pero existen esas clases de árboles. Y cada una de esas palabras son hipónimos. Siguiente ejemplo, dice mamíferos. ¡Wow! Al hablar de mamíferos hablo es de todos los animales de la tierra, ¿ya? Son mamíferos. Porque ahora, de ahí voy a clasificarlos. ¿Cuáles serán los mamíferos? Por ejemplo, el cerdo es un mamífero, la jirafa es otro mamífero, la oveja, la ballena y la vaca son mamíferos. Ahora, si yo hablo solamente de cerdo, es hipónimo, porque estoy hablando de un grupo más pequeñito. Habrá colores de cerdo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, también si hablo de oveja, también hay clases, razas de ovejas, ¿ya? Por eso son grupos más pequeños. Siguiente ejemplo, dice flores. Wow, hablar de flores, si yo voy por el campo, en otros países, hay una infinidad de clases de flores, ¿ya? Pero nosotros vamos a mencionar algunos aquí. Por ejemplo, una clase de flor sería margarita, la otra sería jazmín, luego viene el clavel y la azucena, ¿ya? Si yo hablo solo de margarita, estoy hablando de hipónimos, porque es un grupo más pequeñito, ¿ya? Si hablo de jazmín, igualito, de un grupo más pequeño, ¿ya? Clavel también y azucena también. Son grupos pequeños que al final, si yo junto todos ellos, formo un hiperónimo que son flores. Finalmente tenemos lo que son los planetas, ¿ya? Planetas del sistema solar. Hay varios planetas, ¿no? Que es un todo. Ahora, cada palabra que viene a continuación forma algo pequeño, ¿ya? Es un hipónimo. Tierra, por ejemplo, es un hipónimo. Después Saturno también es hipónimo. Marte viene a ser un hipónimo. Urano, Neptuno y Júpiter. ¿Por qué? Porque cada planeta es un pequeño concepto, es un pequeño mundo, ¿no es cierto? Entonces no debo olvidar que hiperónimos son aquellas palabras que tienen conceptos grandes, que forman conjuntos grandes. Pero lo contrario de hipónimos. Hipónimos son conjuntos pequeños, algo que está clasificado ya. ¿Entendieron? Continuemos, niños. Ahora vamos a conocer el pequeño concepto de lo que son los hipónimos. Dice, los hipónimos son palabras de significado particular y de un grupo más pequeño. Todos los hipónimos de una palabra constituyen un hiperónimo. Eso quiere decir, por ejemplo, como anteriormente les dije, ¿no? Perro, gato, llama, gallina, toro, cada una de esas palabras son hipónimos. Pero si yo los agrupo a todos, forman hiperónimos. ¿Ok? Dice ahora, vamos a ver el ejemplo. Autobús, auto, camión y tractor. Cada una de esas palabras son hipónimos, son pequeños grupos de autobús, un grupo de auto, un grupo de camiones y un grupo de tractor. ¿Ya? Cada una de esas palabras está formando o es un hipónimo.
Ahora, si yo quiero juntar a todos a ellos en uno solo, dice, todos forman un hiperónimo, identificado como vehículos. Si yo digo vehículos, ahí puedo decir camión, ómnibus, auto, tractor, qué sé yo, ¿no? Entonces, cada palabra hipónima y forma luego un hiperónimo. ¿Ok, mis niños? Hipónimos son aquellas palabras de significado particular y de grupos más pequeños, ya que luego de juntar esos grupos más pequeños puedo formar o puedo constituir palabras hipónimas, o sea, más grandes. Vamos a continuar. Como ya hemos visto el concepto de hipónimos, ahora vamos a ver los ejemplos de hipónimos. Pero siempre es bueno recordar que los hipónimos están dentro de los hiperónimos. O sea, es un conjunto pequeño que está dentro de hiperónimos, que es conjunto grande. Siempre van a ir juntos, uno va a tener relación con el otro, ¿ya? Entonces vamos a empezar. En el primer ejemplo, donde está hipónimos, dice abeja, avispa, mosca, mosquito, libélula, escarabajo. ¿Ya? Todos ellos son hipónimos. ¿Ya? Cada palabrita que está ahí son hipónimos. Son conjuntos pequeños. El conjunto de abejas, de avispas, el conjunto de moscas, el conjunto de mosquito, el conjunto de libélula y el conjunto de escarabajo. Son grupos pequeños. Pero si yo quiero juntar a todos ellos en un solo grupo y con una sola palabra los quiero mencionar, ¿qué diré? Insectos, muy bien. Entonces, hipónimos viene a ser la palabra o el significado más pequeñito. Y luego, hiperónimo viene a ser un concepto más grande, un conjunto más grande. ¿Ok? Entonces, abeja es abeja es un hipónimo y está dentro del insectos, que es un hiperónimo. Ahora vamos, siguiente dice, hablamos de matemática, biología, lengua, sociales y química. Cada una de esas palabras son hipónimos. ¿Por qué? Porque cada uno estudia una cosa diferente a la otra. Pero si yo junto a todos ellos, voy a hablar de ciencia, ¿no? Ciencia es el conjunto, por ejemplo, de los matemáticos, de biología, de lenguaje, de sociales y de química. ¿Qué estudia la matemática? Los números. La biología, todo el ser humano, su estructura y todo. El lenguaje estudia la escritura. Sociales estudia las culturas, la sociedad y todo ello. Y química estudia pues los metales. ¿Ya? Muy bien. Ahora pasamos al siguiente ejemplo. Dice tomate, lechuga, zapallo, zanahoria y zapallito. ¿Ya? Cada una de esas palabras son o es un hipónimo. Pero si yo a cada uno de esos hipónimos o a todos esos hipónimos los agrupo, formaré un hiperónimo. ¿Qué será ese hiperónimo? Muy bien, serán las verduras, ¿no es cierto? Que es un hiperónimo. Siguiente, dice abeto, aleste, álamo, ciprés, aromo, roble, pino, palo borracho. Yo no sabía que existía un árbol que se llama palo borracho. Todos esos son nombres de árboles, ¿ya? Todos son nombres de árboles, ¿ya? Entonces, si yo formo toditito solo un grupo, ahí me va a salir un hiperónimo que es árboles. Estoy hablando de árboles. Siguiente dice Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Cada uno de ellos es un hipónimo, pero si yo lo agrupo a todos, ¿cómo los llamaré? Planetas, y es un hiperónimo. Final, o casi uno, ¿no? El penúltimo dice heladera, televisor, batidora, tostadora y lavarropas. Cada uno de ellos tiene un significado más particular, más pequeño. Ahora, si yo junto a todos ellos, que son hipónimos, formaré un hiperónimo, que son electrodomésticos. Chicos, y finalmente tenemos silla, mesa, aparador, ropero, cama, sillón y sofá. Cada uno de ellos son unos
hipónimos. Por ejemplo, silla es un hipónimo. ¿Por qué? Porque hay un conjunto pequeño de sillas. ¿Ya? Pero si yo agrupo todos ellos, todos esos hipónimos, formaré un hiperónimo. ¿Y cuáles serán? Serán los muebles. Muy bien, mis niños. Espero hayan entendido. Recuerden, hiperónimo tiene un concepto más grande. Dentro de hiperónimos tenemos conjuntos pequeñitos, ¿ya? Y los hipónimos son esos conjuntos pequeñitos, ¿ya? Entonces, si yo digo, por ejemplo, ¿no? Digo niño, niña, adulto. Si digo, por ejemplo, mujer, varón, ¿de qué estaría hablando? Cada uno de ellos son unos hipónimos, pero si yo agrupo a todos, ¿de qué estaría hablando? ¿Cuál será el hiperónimo? El hiperónimo serán personas, porque todas ellas son personas. Muy bien, mis niños, ahora resuelvan su práctica. Lean bien antes de marcar o completar algún concepto. Muy bien, niños. Hoy día entonces hemos aprendido lo que son los hiperónimos y los hipónimos. Ahora les voy a presentar un ejemplito, ¿ya? Aquí está. Por ejemplo, la palabra animal es una palabra hiperónimo. ¿Por qué? Porque engloba varios tipos de animales, ¿ya? Y los hipónimos son cada pequeños grupos que están acá. Por ejemplo, un hiperónimo es perro, otro hiperónimo es león, otro hiperónimo es gallina. ¿Ya, chicos? Entonces, los hiperónimos engloban o tienen un concepto más amplio, ¿ya? Está formado por varias especies de animales. Y los hipónimos solamente habla de una especie, que es más pequeñita, o un grupo más pequeño. Ahora les invito a resolver las prácticas de su boletín. Háganlo con bonita letra, por favor. Y cualquier duda que tengan, solamente me preguntan, ¿ya? Nos vemos el próximo bloque.